Banco de la República Centro Cultural Valledupar les da la bienvenida a la conferencia El Cesar más allá del vallenato, Patrimonios de la Región Caribe. Nos acompaña Julián Osorio, doctor y magíster en Patrimonio Cultural y especialista en Turismo Sostenible y Cultural. Doctor Julián Osorio, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Mari, muchas gracias por la invitación, la confianza y pues me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Un agradecimiento muy grande con el Banco de la República y en especial con aquellos que están compartiendo esta tarde a través de las redes sociales y de la virtualidad esta charla. Quiero, aprovechando que estamos en el mes del patrimonio y me imagino que es de las primeras conferencias que tenemos aquí en el Banco de la República en Valledupar sobre el patrimonio. Hoy vengo con una intención y es, primero, viendo pues lo diverso de nuestro público, de las personas que nos acompañan y de lo amplio del tema, ser un poco didáctico más que especialista, en el sentido en que, a diferencia de otras regiones del país, aquí la palabra patrimonio está muy ligada al vallenato. Y es un poco de hacer de pedagogía de que el vallenato tiene muchas implicaciones, significados y escenarios. Y la idea es hoy que lo que quiero hacer es sensibilizar y mostrar otras perspectivas del patrimonio, no solamente en el Cesar, sino en la región Caribe. Entonces, mi charla de hoy está enfocada a mostrar otros patrimonios que hay en la región Caribe. Y antes de comenzar con el grueso del tema de la charla, quisiera simplemente poner un punto de partida y definir qué es patrimonio. Definiciones de patrimonio no hay tantas, si bien sí hay variadas, hay como tres, cuatro, pero quiero que se imagine una palabra mucho más complicada, que es cultura. Y cultura es un universo de definiciones, de formas de entenderlo y demás. No vamos a entrar a definir cultura porque sería otra charla aparte, pero digamos que cultura es muchas cosas que se conectan. ¿Cómo así muchas cosas? Por ejemplo, imagínense que la cultura es un átomo o una constelación, y que en ese átomo los protones, los neutrones o en esa constelación hay estrellas. Cada protón, neutrón o estrella es un elemento de la cultura. La música, la comida, la arquitectura, el paisaje, las artes plásticas, escénicas. Hay muchísimas estrellas de eso. Y eso sería cultura. Ese universo grandísimo de esos bienes, elementos culturales que generan conexiones. La cocina habla con la música. Hay canciones que hablan sobre, por ejemplo, ese pescado envenenado no me lo como yo. Hay canciones que hablan de la arquitectura, así sea una arquitectura abstracta como la casa en el aire. Todos esos elementos culturales tienen una conexión. Sin embargo, no todos esos elementos tienen el mismo valor, no estoy hablando de precio, el valor como las comunidades y las personas lo aprecian, lo viven, que otros elementos culturales. Por ejemplo, músicas en el Caribe hay muchísimos géneros musicales, pero únicos y especiales por la historia que cuentan, cómo se toca, cómo se canta el vallenato. Ciudades en el Caribe, muchísimas: Santa Marta, Barranquilla, Santo Domingo, Puerto Rico, muchísimas, pero por la arquitectura, por la historia, por lo bonitas, Cartagena. Esos protones, neutrones, estrellas en ese firmamento, ese átomo, que son tan diferentes por lo únicos, por la historia que cuentan, son patrimonio. Y el patrimonio son aquellos elementos culturales que le hemos dado una valoración diferente a los otros demás porque nos cuentan una historia, tienen un mensaje. Todo el patrimonio tiene una característica que los comunica y es que identifica a un pueblo. Vallenato con Valledupar, Almojábana con La Paz Cesar, Corpus Christi con Atanques. Y también el patrimonio tiene otra característica interesante,
cambia con el tiempo, se adapta. Por eso los patrimonios son tan permanentes en el tiempo. Si el patrimonio no cambia, desaparece. Y ahorita hablaremos un poco de esa cualidad imperenne del patrimonio. Pero el asunto es, ¿cómo así? ¿Cómo se hace para que un elemento de ese universo cultural sea diferente y más importante que los demás? Y aquí vienen unas cosas más interesantes. ¿Quiénes y cómo en ese universo cultural le dan la noción, la palabra de patrimonio al vallenato, al centro histórico de Valledupar, a Cartagena, a la Almojábana? Y esta parte, que la charla está dividida en 5 partes, la llamo la mecánica del patrimonio. Hay una definición tradicional desde la antropología de un autor argentino, Néstor García Canclini, que es de los primeros teóricos contemporáneos, porque el patrimonio se venía hablando ya hace 2, 3 siglos, de que el patrimonio es una imposición de las élites, sean los políticos, la gente con dinero, los científicos sociales, de que ven en ese elemento cultural un valor especial. Y usted mira, bueno, ¿cómo se hace eso? Le voy a colocar un ejemplo muy simpático. Hay una película que me gusta mucho que se llama El Diablo Viste la Moda con Meryl Streep y Anna Hathaway. Y Meryl Streep es un gurú de la moda. Es una, se supone que es la directora de la revista Vogue, que es de las revistas más importantes de moda del mundo. Y lo que se publica en Vogue se vuelve tendencia de moda para todo el mundo. Y Anne Hathaway le dice que le causaba mucha gracia de por qué estaban escogiendo un color de tendencia a estas personas. Y la señora de la revista Vogue le decía, nosotros determinamos cuál es el gusto de la gente. Y le señalaba toda la ropa. Cómo tú te vistes sin que nosotros te obliguemos con los gustos que nosotros los gurús o los que sabemos de moda queremos que se imponga. Desde esa visión de que Néstor García propone de que el patrimonio es el gusto de las élites, es como se ha construido desde la tecnocracia, desde los científicos académicos, el Ministerio de Cultura, desde las instituciones públicas de cultura, se ha construido, se ha mencionado que es patrimonio. Entonces, tenemos toda una burocracia y una infraestructura pública que se encarga de decirnos qué es patrimonio, porque hay unos técnicos en Bogotá y tienen todo un procedimiento burocrático alrededor de que sí es patrimonio. Entonces hay una valoración histórica de que ese bien de ese universo cultural es único, entonces le dan una valoración singular. Existe todo un protocolo, un procedimiento. Para que eso sea más fácil y entendible en términos burocráticos y científicos y académicos, se ha dividido el patrimonio en patrimonio material, cosas que podemos tocar, una casa, un cuadro, una escultura, y existe toda una legislación que nos determina qué características debe tener ese patrimonio. U otra, mucho más abstracta y compleja, que es todos los conocimientos, formas de vida y cosmovisiones que tienen las comunidades, y también tiene una valoración. Ejemplo, comidas, todas las que ustedes quieran hay, porque la comida es una necesidad básica. Pero hay alimentos que nos cuentan una historia muy profunda, que nos cuentan procesos históricos, transformaciones. Sopas muchas, y el ajiaco identifica a una comunidad en particular, Santa Fe de Bogotá, el ajiaco santafereño. Cuenta toda una historia de mestizaje, porque el ajiaco es un caldo indígena. Y lo que se valora no es el plato de comida que se puede tocar, lo que se valora es el conocimiento alrededor de la comida. Amasijos, todos los que quieran, del pan de bono del Valle del Cauca, las garullas de Soacha al lado de Bogotá, o las almojábanas de la Paz Cesar. Y no es el alimento en sí, sino el conocimiento acumulado para que esa almojábana sea diferente a la garulla de Soacha o al pan de bono que existe en el Valle del Cauca. Entonces, desde esa visión de construcción de las élites, de las clases políticas, de los intelectuales, hay una forma de entender el patrimonio, y una forma de entender el patrimonio que sea institucionalizado. Creamos instituciones culturales para que nos digan qué patrimonio es válido, qué patrimonio se debe conservar y cuidar. Entonces, aquí tenemos una visión un poco monolítica. Ya entrándonos en temas un poco más del César,
particularmente, todos los entes territoriales, guión seguido, departamentos del país, están obligados por la ley a tener un listado, un inventario del patrimonio, de los elementos culturales que hay en sus territorios. ¿Y para qué existe esa normativa o esa necesidad o esa obligación desde la ley? Uno, para saber qué tenemos de cultura, cómo se puede gestionar, qué presupuestos se deben de disponer y todo lo demás. Quiero hacer aquí una pequeña pausa. No todo lo que se va a mencionar acá es patrimonio. Patrimonio entendido desde la visión institucional, que desde una ley, desde un acuerdo de la Asamblea, se declara patrimonio. Aquí lo que va a mostrar mayoritariamente, y es una de las cosas complejas que tiene el Cesar, son bienes y manifestaciones culturales que están listadas e inventariadas. Ya les explicaré esas palabras un poco más a detalle. En la terminología técnica, los bienes culturales es todo aquello que es material o tangible, patrimonio material. Arquitectura, cuadros, esculturas. Y esos bienes se listan como una lista de mercado, que es literal, sin ninguna sarcasmo, sino se lista. Sin embargo, todo el conocimiento tradicional, la cosmovisión, el pensamiento, formas de vida que hacen parte del patrimonio cultural inmaterial se, ay, perdón, la palabra es son listados e inventarios. En patrimonio material se inventaria y en patrimonio inmaterial se lista, se hace un listado de lo que existe. Entonces, los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías, secretarías de cultura, viendo esta acción de ley que la trae la Ley General de Cultura de 1998-96, se me escapa la fecha. Entonces, desde la iniciativa pública administrativa, se han desarrollado una serie en todo el país y en el Cesar de generar estos listados e inventarios de patrimonio. Y aquí entramos en esas pequeños choques y tensiones a la hora de entender para qué sirve y por qué existe el patrimonio. Y vamos a ir de pasitos a pasitos explicándolo. Entonces, esto es, si no estoy mal, este es el de los primeros grandes bienes patrimoniales del departamento del Cesar, que lo hace un grupo de investigación de la Universidad del Atlántico, es de 2011, por una obligación de ley que la gobernación tiene que hacer y que todas las gobernaciones del país lo han hecho, de generar un inventario y un listado de los bienes culturales que hay en el departamento del Cesar. Este, como un primer esfuerzo, es muy interesante porque da una contextualización histórica, quietos. El patrimonio también es parte de la historia. Y saber el contexto histórico en el cual ese bien cultural surgió y apareció permite darle una valoración singular a ese patrimonio. El vallenato es muy reciente, pero lo que se le da valoración es a la historia, al proceso histórico para llegar al vallenato. El vallenato como expresión cultural, la música vallenata, perdón, no debe tener más de 100 años. Sin embargo, la cultura vallenata es un proceso que viene desde el mestizaje desde hace 500 años cuando llegaron los españoles. Entonces, esos contextos históricos hacen mucho más rico, le dan más valor a esa expresión cultural y es lo que, digamos, permite esa parte institucional de declararlo patrimonio, desde esta visión tecnocrática. Entonces, esto se hace desde la universidad, unos consultores de la Universidad del Atlántico, si no estoy mal, discúlpenme, aquí es amplio, sí, de la Universidad del Atlántico. Es un trabajo muy interesante en el sentido en que hay un contexto histórico, un contexto etnográfico, hay una división clásica taxonómica del patrimonio, patrimonios materiales, inmateriales, arqueológicos, y aquí queda la primera tensión. Es un trabajo que la gobernación del Cesar encarga a una institución, o en este caso una universidad, que mayoritariamente las universidades, por todo el potencial que tiene a nivel académico de hacer tipo de inventarios, pero es una visión desde una élite académica y política que le impone a las comunidades
qué es patrimonio y que, si bien en este trabajo es muy interesante, hay una parte al final metodológica que explica que hicieron talleres, se reunieron con las personas. Quiero que me entiendan de que la iniciativa no es de la comunidad, la iniciativa es desde la gobernación y desde una universidad que hace el trabajo. A esta parte de la mecánica del patrimonio la llaman la parte técnica del patrimonio. En el Cesar hay un problema con el tema del patrimonio y es que es disperso los trabajos que se han hecho sobre la, la diversidad de bienes culturales que hay en el Cesar. Muchísimos trabajos sin ninguna conexión. Este es muy interesante, este es encargado por la alcaldía de Becerril, esta es del año 2013, 2 años después de la que se hace general en Cesar, con platas del Ministerio de Cultura, inclusive con regalías, y es otro ejemplo de que la alcaldía se ve obligada, no tanto la iniciativa popular, se contrata un consorcio que hace la intermediación, e igual que el grandote que hace la Universidad del Atlántico, sobre todo el Cesar, hay un trabajo de investigación muy interesante, se hace una recopilación de los bienes culturales relevantes a nivel histórico que hay en el municipio de Becerril, de qué tradiciones del patrimonio inmaterial existen en las comunidades, se hacen unos trabajos con los gestores comunitarios, con las gestores culturales, con algunos líderes del sector cultura y se saca este documento. Es muy interesante porque uno de los resultados del documento era generar una página web para poder mirar estos resultados. No lo he podido encontrar, solo he encontrado lo que se encuentra en Internet muy parcialmente, pero digamos que a nivel de municipio, de la administración pública municipal, es un ejercicio muy interesante. Y aquí viene otra tensión de la mecánica del patrimonio, y es la tensión de lo político institucional. El vallenato como patrimonio bien, tiene una importancia histórica gigantesca. A ver, no se le puede criticar ni reprochar su proceso local de patrimonio, porque realmente el vallenato es la seña de identidad, de unificación cultural de esta parte del Cesar, de la parte del Cesar de la provincia de Padilla. Pero cuando uno hace una lectura entre líneas, desde la declaratoria no solamente nacional, sino UNESCO, de la música vallenata, y aquí cambia radicalmente muchas cosas, porque no es la cultura vallenata. La cultura vallenata son muchísimos más elementos que debería incluir lo ambiental, el río Guatapuri, el cuidado de la Sierra Nevada de Santa Marta, la inclusión multiétnica de la provincia de Padilla. No, aquí es la música vallenata, que es una parcialidad de ese universo de la cultura vallenata. Y cuando uno escucha las motivaciones por las cuales este expediente UNESCO, el expediente UNESCO es el término técnico con el cual se le da la Declaratoria Internacional de Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Inmaterial, y el vallenato es otro ejemplo típico que Néstor García Canclini hace de la imposición de las élites. Y me explico. Pues para la gran mayoría de la gente de Valledupar y del Cesar, el vallenato es algo tan común y corriente que el sol salga todos los días. Normal. Ni era necesario declararlo patrimonio porque el vallenato se va a seguir reproduciendo a infinitum con diferentes grupos, porque está súper viva la tradición en las casas. A mí me impresiona, yo soy profesor en una universidad pública, en el Cesar de la Universidad Nacional, en La Paz Cesar, trabajo con adolescentes y jóvenes, y no es necesario declarar el patrimonio porque el vallenato patrimonio, porque en sus casas, en el salón de clase, todo. Esta es una muestra, cuando uno escucha los comentarios de pasillo, el rumor, el trasfondo de cómo fue creado el pez, de cómo unas élites del interior del país, élites que tenían amistad con el 21 que ha ganado un Nobel de Literatura en Colombia y quien decía que su novela máxima era un gran vallenato, cogieron ese símbolo cultural y buscaron ese espejo en la música y como una forma de identidad cultural nacional, como una forma de logro político de una élite política del centro del país, se declara patrimonio, sin ninguna necesidad. Valga si aquí la mención de que el patrimonio se declara patrimonio UNESCO como un patrimonio en riesgo, por un montón de cosas que
ya se conocen de cómo se ha manejado el vallenato en Valledupar. Pero digamos que esta es la muestra máxima de cómo el interés político, a nivel político nacional, de buscar un símbolo de identidad nacional, y cómo la tecnocracia declaran o le dan valor patrimonial a algún elemento de la cultura que para las personas que viven en la provincia de Padilla es tan común como ver un árbol de mango. Y ya hay casos extremos de visión de élite, de las élites políticas sobre la cultura y patrimonializar esto como un gesto político, cultural o comunitario, que es la reciente declaratoria hace poco, creo que fue el año pasado, este año, del Festival de Guitarra Vallenata ahí en Codazzi. Aquí está la página del Congreso y es de un senador del Cesar. Y es interesante que si bien el del pez del vallenato, el de Becerril o el de la gobernación a través de la Universidad del Atlántico contaron en algún momento con las comunidades, este es un acto unilateral desde una élite política desde el centro del país con un fin político, declarar el Festival Vallenato de Acordeón Vallenato de Guitarra, ay Dios mío, me enredo la lengua con esto, declarar el Festival de Guitarra de Vallenato de Codazzi como patrimonio. Quiero hacer aquí un puntico. El profesor Manuel Salge, que ahorita continúa con la otra charla, y aquí hago un poco de, de, de reivindicar su trabajo, es uno de los grandes teóricos del patrimonio. Tiene un libro muy bueno que es El principio acóntico del patrimonio, que cuenta todo el proceso de cómo se institucionalizó el patrimonio en Colombia. Hace poco sacó un artículo, si no estoy mal, en La Silla Vacía, pidiéndole al Ministerio de Cultura que parara este tipo de actividades legislativas de declarar patrimonios con interés, porque son patrimonios que nacen desconectados con las comunidades. Entonces yo le preguntaba a muchos de mis estudiantes de Codazzi qué pensaban de esto o cómo se vivió eso y me decían que no hubo ninguna socialización, talleres, que no hubo, si bien algo parecido a un trabajo con las comunidades de la reivindicación de ese tipo de vallenato. Y a esto, en la primera parte de la mecánica del patrimonio, es las mecánicas políticas del patrimonio. Y para terminar esta primera parte sobre esta diversidad y cómo se entiende el patrimonio en el Cesar, tal vez este es uno de los patrimonios más guerreros en todo el sentido de la construcción social. Y hago otra pausita. Yo les comentaba que hay múltiples formas de entender el patrimonio. Y yo les mostré una, mostrando estos ejemplos del técnico, del político, de lo que se lee detrás de la política, desde una visión de las élites, de cómo las élites políticas, intelectuales, económicas, ven en ciertos elementos culturales símbolos de poder y los declaran patrimonio. Por ejemplo, el vallenato, el centro histórico de Valledupar, en fin. Hay otra interpretación del patrimonio muy interesante, que es una interpretación muy latinoamericana de las comunidades de base, particularmente de los grupos indígenas, de algunos sectores de las universidades, de una definición propia y reivindicativa del patrimonio. Y en esta definición de patrimonio, es muy fuerte porque no es una reivindicación ni popular ni de identidad, sino que es un uso intencional de la historia, del pasado, con fines políticos o económicos. Aquí nada de florecitas, que es bonito, es único y demás. No, con fines políticos. Hay muchos patrimonios declarados contemporáneamente de índole etnográfico, con comunidades indígenas particularmente, que válido, es político y es para proteger sus territorios. Y en eso está muy en línea todo lo relacionado con la declaratoria de la línea negra, del saber de los pueblos de la Sierra Nevada, porque es una forma de protección territorial y política de esas comunidades. Y también con una finalidad económica, el uso de la historia con fines económicos. Y el mejor ejemplo de este uso instrumental del patrimonio es el turismo. Y esto en Europa se ve por montones. Declaran hasta un hidrante y una esquina de un barrio patrimonio para llevar más turistas.
Y es algo que se está viendo fuertemente ahora también en Colombia y que también en el Cesar se está viendo muy fuertemente para reactivar todo el tema del turismo en el Perijá, haciendo una relación muy forzada entre vallenato y café. Me acuerdo ahorita la ruta de Leandro, ay, se me escapa el apellido de de Leandro, bueno, el famoso compositor del río Tocaimito arriba en Media Luna, de intentar llevar forzadamente esa relación café-vallenato para que la gente vaya a hacer turismo a San Diego y a la parte alta de Media Luna y en el Perijá. Pero bueno, este que tuve el privilegio de ser un instrumento de que las comunidades pudieran mostrar esto en la universidad, porque digamos que a mí se me encomendó esa tarea en la Universidad Nacional de que la comunidad pudiera hacer un acto de reivindicación, de mostrar este trabajo que hizo la comunidad de La Paz Cesar y particularmente la comunidad de los almojábaneros. Y es un profundo interés económico, porque después de la crisis del contrabando y de la gasolina de contrabando, La Paz quedó muy golpeada económicamente. Y si bien es una tradición antigua la de la almojábana, que más o menos en el PES, en el Plan Especial de Salvaguarda, narra 120 años, fue la opción económica para muchas familias, muchas. Y fue una necesidad, una económica, de reivindicar esta práctica. Y es una práctica que, en mi experiencia personal, es una práctica de comunidades muy pobres y muy vulnerables. Comunidades que viven en la periferia de La Paz, de que por sí La Paz es un municipio pobre, ya está en las periferias muy marginados. También ha sido el refugio económico de los migrantes venezolanos para tener una opción económica y también una reivindicación política de reconocer un gremio que mueve muchas personas en La Paz y que tienen un valor muy importante para el municipio, dinamizando la economía, dinamizando un incipiente turismo que va para Manaure, que va para San Diego, que va para La Guajira y que compra las almojábanas. Este es un caso de cómo las comunidades de base, de un interés, no un interés tan tecnocrático, ni científico, ni académico, un interés económico y político, reivindican una práctica tradicional, la almojábana, como una forma de proteger su forma de vida. Listo. Entonces, más o menos, aquí les hice un panorama de cómo se ha gestado, eh, se ha estado desarrollando esa noción de patrimonio y Cesar, que no es solo para el Cesar, aplicable a cualquier contexto del país. Pero sí la única característica que yo daría de esta visión del patrimonio en el Cesar es que es un patrimonio muy disperso, de lo que existe documentado, estudiado y declarado. Les decía que esas visiones tecnocráticas, o de otras visiones desde las reivindicaciones políticas y económicas, no es solamente del Cesar, esto es en todo el mundo patrimonial y en todos los sectores y en todas partes. Pero digamos que una característica muy peculiar del Cesar, una, es que todos esos esfuerzos por organizar, por inventariar los bienes culturales, por saber qué tiene el Cesar, es la dispersión. Y es un trabajo bastante de archivo y bastante de historiador, porque increíblemente toca buscar en Barranquilla o en Bogotá qué hay del Cesar. Y lo que hay en el Cesar, desafortunadamente, funciona en horarios de oficina Costa Caribe, es decir, en horas que de vez en cuando va el funcionario en las alcaldías y es complicado saberlo. Entonces, sí hace falta un esfuerzo a nivel de las instituciones culturales y públicas del Cesar, a nivel departamental y municipales, de que esa información se concentre, de que esa información tenga unos canales de divulgación que la gente los conozca. Y el otro gran problema del patrimonio en el Cesar es que el Cesar, su principal característica, y mucho más que en otras regiones del país, es la gran diversidad biológica y cultural. Quienes hemos tenido el gran disfrute y placer de vivir en el Cesar y estar a la mitad de Valledupar y mirar a ambos lados de ecosistemas, estilos de vida, grupos culturales diferentes en menos de 50 kilómetros. Y una de las características de la cultura es que la cultura está ligada a la naturaleza. Es más, naturaleza es un concepto cultural.
Y la diversidad biológica o natural está ligada implícitamente a la diversidad cultural. Y el César es la locura total de las diversidades culturales. Tiene múltiples ecorregiones y aquí quiero plantearles solo algunas cositas de esa profunda diversidad cultural que tiene el César y biológica. A mis estudiantes siempre les pongo un ejercicio de qué otras músicas tiene el César. Y pues siempre se cae en el tópico y en el cliché del vallenato. Y una de las cosas más interesantes de esa diversidad del César, hay un César de montaña, un César seco, un César de la provincia de Padilla, es el César húmedo, el César del sur, de la depresión. Y el César de la depresión momposina es uno de los cesares más increíbles en diversidad cultural. Y la depresión momposina es la cuna de la música popular, de la música que identifica a todos los latinoamericanos, la cumbia. Y me podrán dar piedra con esto, pero la cumbia ha sido un género musical, una forma de pensamiento, una cosmovisión que ha trascendido los grupos afro, indígenas de esta zona y se ha transformado con el rock en el Perú, la tecnocumbia, con los corridos norteños como la cumbia mexicana, o un género musical que se ha adaptado a las necesidades de las clases bajas y marginadas de Argentina con la cumbia villera, a la gran diferencia del vallenato, que no ha salido más allá de sus fronteras culturales y que no ha admitido ni ha permitido cambios en su música, en sus mensajes y en su trascendencia. Entonces, el caso de la cumbia es uno de los ejemplos de que el César trascende mucho más allá del vallenato y que hay unas diversidades, unos pensamientos muy interesantes. Y hago una pausa. Yo coloco aquí la cumbia como patrimonio, pero en ningún momento la cumbia ha sido patrimonializada. Pero sí la coloco como concepto de patrimonio por lo única, universal y la flexibilidad de llevar mensajes culturales a otras partes. Y en ese tema, solo de géneros musicales, los que existen asociados a la cuenca del río Badillo, temas de Cancuamos, de Atanques, del Corpus Christi, a otros de origen santanderiano que se ubican en el Perijá, y así la lista es larguísima de esa diversidad musical y esa diversidad de bailes que hay en el Cesar, asociados al café, a lo indígena, y aquí no he incluido lo afro, que es mucho más gigantesco y que toca ir ese punto en Conejo Saber, San Juan del Cesar y esa zona, donde comienza la zona minera del Cerrejón, hay unas comunidades afro con unas representaciones interesantísimas para explorar. No solamente la perspectiva biológica, natural y de las ecorregiones nos dan una diversidad impresionante en el Cesar. Eso aquí un tema complejo, el rol de la diversidad y el género en el patrimonio. El vallenato yo siempre lo asocio como un gran eclipse que oscurece y esconde otras cosas. Y el lenguaje y los mensajes que el vallenato ha trascendido en la sociedad del Cesar, inclusive a todo Colombia, por eso una de mis grandes críticas al vallenato como patrimonio, en comparación con la cumbia, que la cumbia ha sabido adoptar temas ambientales, temas de género, temas de problemáticas sociales. El vallenato no. Y el vallenato sigue transmitiendo un mensaje patriarcal, machista, homófobo, muy grande. Y ese gran eclipse cultural ha invisibilizado que hay otros patrimonios en el Cesar que dependen de esa diversidad en los roles de género y en todo el espectro de identidades de género. Una de las cosas que como foráneo que vivo en el Cesar me han causado impresión es el increíble universo de los tejidos y las mochilas en la sierra.
Desde que uno va a Pueblo Bello o a alguna parte de la sierra por Magdalena y hasta que se acaba la sierra dándole la vuelta por La Guajira, la diversidad de tejidos y mochilas a comunidades y grupos, inclusive entre mismas comunidades, dentro de arhuacos, cancamos y cuauhis, hay toda también una diversidad de formas de entender las mochilas. Pero lo que no se ve es esto, la importancia de las mujeres en la transmisión, en lo vivo de la cultura y el patrimonio. Colocamos el objeto mochila, el objeto tejido, pero no hacemos visible que en esta sociedad patriarcal el individuo más importante que transmite la cultura y el patrimonio son las mujeres. Entonces, esta es doña Onila Rodríguez. Doña Onila Rodríguez vive ahí en la mina, para los que estamos en el Cesar. Y me impresionó que la zona de la mina hasta Atanques es una zona donde se procesa y se hacen todas las fibras con las cuales se tejen la mayoría de mochilas cancomos y aracas. Y es un trabajo femenino. No solamente tejer, sino producir las fibras. Son las mujeres que conocen qué piedra, qué rama, da qué color y qué tinte. ¿Me permiten una anécdota con esto? La 21ª vez que he podido asistir a un festival vallenato, que fue el último de Rey de Reyes, y se coronó al Rey Vallenato, me impresionó mucho cómo cuando se le fue a dar una mención a la que ganó como Reina Vallenata, solamente quiero hacer un poco, no quiero generar juicios de valor ni comparaciones forzadas ni negativas, sino que era muy interesante que la mayoría de estos portadores de conocimiento del vallenato, esos acordeoneros, en su gran mayoría son pues campesinos, gente con una formación básica, pero con un profundo conocimiento del vallenato. Y se le reconocía mucho esa trascendencia y ese valor como portadores del conocimiento, como músicos. Y me encantaba que el presentador y el jurado hacía mucha mención en ganadero. Es decir, todos los valores del patriarcado, sí, un varón, un hombre, un ganadero, el más. Pero la reina de ese año, Vallenata, era una estudiante de Derecho, no, graduada de Derecho, es decir, una profesional de la Universidad Popular del Cesar, creo que tenía así, y lo único que hicieron fue pasarla rápido por el escenario sin que hablara, recibiera el premio y chao rápido del escenario. Quiero que me entiendan que no hay una reivindicación de la importancia de la mujer en esos escenarios de la música vallenata. Por ende, no solamente del escenario, sino de la cultura vallenata. Cuando en otros escenarios de la cultura y del patrimonio, desde la almojábana y pasando por los tejidos, el centro fundamental es el trabajo de la mujer. Estas son una familia, los Chaparro, de Resguardo de Ircagua, y era muy interesante porque eran 3 generaciones, me falta otra foto, de cómo son ellas las portadoras de todo el proceso del conocimiento del tejido de las mochilas. El rol de la mujer en esto y el soporte de economías. Antes de pasar a hablar de este cuarto y antepenúltimo tema de mi presentación, un tema que también queda pendiente en el análisis del patrimonio y de entender de la importancia del patrimonio como un sujeto político, un vehículo de reivindicaciones políticas e identitarias. Gran parte de estos bienes y manifestaciones culturales del Cesar están relacionadas con la música y particularmente con la danza. Los que van al baile de las piloneras, otros que tienen con la cumbia, otros que hacen experimentación con de bailes tradicionales. Hay varios grupos colectivos de bailes en el Cesar, muchísimos, es impresionante. Y no es un cliché, no es un cliché lo que quiero decir acá.
Pero esos escenarios son lugares, santuarios, resguardos seguros para la comunidad LGTBI. Son lugares donde ellos encuentran un espacio de comunicación seguro, un espacio de socialización seguro que otros ambientes culturales no se los puede permitir, no se los da. Esto pasa en la universidad, pasa en los grupos, en los colectivos de baile popular y coreográfico. Lo vi muy fuertemente en el baile de las piloneras, así es, no sean expresamente el movimiento gay, pero lo está presente. Hay una parte del patrimonio, particularmente de las expresiones artísticas de la danza y la música, que si no fuera por los colectivos LGTBI, no existiría. Y vuelvo a insistir, el vallenato es un gran eclipse que le da sombra a hombres y que muchas veces las amenaza. Y en estas expresiones homófobas, culturales, esos colectivos siempre están en un riesgo de agresión, de desaparecer o ser menospreciados. La cumbia villera en Argentina, también un poco en Perú, la tecnocumbia, hace un reconocimiento al movimiento gay. Entonces la cumbia es un vehículo de esas identidades, de esos valores, de la importancia de la diversidad, cosa que el vallenato aún está por aprender y avanzar. Otro de los temas gordos, gigantescos, que están por ser explorados, trabajados, está literalmente en un 0,000,1 porque está solamente mencionado, es el tema de los patrimonios arqueológicos. En mi tesis de doctorado, en mi santa ignorancia, porque para eso sirve uno para aprender, en los sectores más marginales de Bogotá, en la salida sur hacia Girardot y el sur de Bogotá, se encuentra de las zonas más ricas arqueológicas en temas de pictografías de todo el país, no incluyendo Chiriquete, que es otro tema aparte, pero por su ubicación en una zona marginal, en la periferia de Bogotá, no tienen la reivindicación como la tiene la Laguna de Guatavita, Monserrate o el Museo del Oro, pero son unas zonas valiosas increíbles. Pasa igualito en el Cesar. Es increíble, a mí se me escapa el nombre de los ríos que bajan por el municipio de Manaure, pero la cantidad de petroglifos, y uno dice, wow, los patios de las casas, el mismo río, y para arriba, para el Perijá, son kilómetros de hectáreas de distancia llenos de petroglifos, que el término técnico están apenas en el ICANN, Instituto Colombiano de Antropología Histórica, es decir, mencionados, y que merecen un profundo trabajo de investigación y protección. Discúlpeme, soy un poco olvidadizo. Hay un profesor del colegio normal, de la normal de Manaure, se me escapa Guillermo, si no estoy mal, se me escapa el apellido, que es de estos gestores culturales de uno quitarse el sombrero. Y es un señor que desde su conocimiento y desde su iniciativa tiene un pequeño museo arqueológico, un pequeño inventario de toda esa riqueza arqueológica que existe en Manaure Cesar. Y si nos vamos al otro lado, a la Sierra Nevada de Santa Marta, igual pasa en el río Vadillo y en la mayoría de ríos que bajan para esta vertiente hacia el río Cesar. Pero sin embargo, aquí también coloco el tema de patrimonios vivos. En nuestra cabeza tenemos Ciudad Perdida, Teyuna como ese gran sitio arqueológico, nuestro Machu Picchu colombiano, pero tuve la fortuna que una familia de Aroaca me subió aquí a Ircagua, y Ircagua Ircagua literalmente es un barrio de Valledupar, barrio en el sentido de la cercanía que está pegada a la ciudad, y cuando uno sube a Ircagua, que está en la finca de ellos, es ver Ciudad Perdida a este lado. La mayoría de construcciones aruacas, y me imagino que también Cogis y Huiguas siguen manejando la misma arquitectura, la misma técnica, es decir, que eso que asociamos a patrimonio arqueológico al otro lado de la sierra por Santa Marta, donde está Ciudad Perdida, esto sigue estando vivo, constante, todo el tiempo. Estas son las fotografías de mi esposa, las dos del mamo ahí de Ircagua, y son muros que se reconstruyen constantemente.
que dentro de 500, 600, 1000 años serán patrimonio arqueológico, pero que siguen estando vivos. Las terrazas, los muros, la modificación de la sierra para tener terrazas de cultivo, terrazas de pastoreo, es algo que sigue constante y cotidiano y que falta también mucho para poner en valoración y en protección todo este tipo de patrimonios que, si bien son arqueológicos, hoy en día siguen estando demasiado vivos, funcionales y hacen parte de todo el sistema productivo agrícola de las comunidades de la Sierra de Santa Marta. Y una pequeña foto aquí de Manaure Cesar. Y para finalizar mi charla, quiero dejar aquí un tema en punta, simplemente del patrimonio como vehículo de paz y la reconciliación. El Cesar es un territorio de conflictos, como todo el Cesar, conflicto de la guerra contemporánea que tenemos. Y digamos que parte de mi trabajo fue pues tener contacto con los excombatientes firmantes del acuerdo de paz. Y era interesante que estas comunidades que se han instalado en el Perijá, se han instalado en Fonseca, son comunidades que por el trasegar de la guerra, de lo intimidante de la organización social de ellos, no generaron profundos lazos culturales con sus territorios. Sí tienen toda una cultura alrededor del marxismo y de la vida guerrillera, pero no son culturas ligadas al territorio en sí. Y hay unas profundas desconexiones que, digamos, han sido positivas porque han permitido lazos con las comunidades donde ellos fueron los victimarios y esos lazos los han construido a través de la cultura, por ejemplo, con la comunidad Yupa en el Perijá, donde han generado todo un reconocimiento de los firmantes de paz con estas comunidades que fueron afectadas por la guerra, ayudándoles en todo el tema de su reivindicación territorial, de su cultura con escuelas de educación étnica particular para ellos, actos simbólicos de reparación. Pero lo que yo quiero hacer énfasis en esto, y como lo que comencé con la charla, es que esta gigantesca diversidad cultural que tiene el Cesar y que tenemos el vallenato, es el vehículo, uno de los vehículos y de los más importantes para generar un acuerdo, un pacto social en el Cesar, de lograr una paz y una reconciliación, reconociéndonos en esa gigantesca diversidad, en esa necesidad, y el lenguaje de comunicación es la cultura del patrimonio, porque todos en el territorio se conectan por eso. Y un ejemplo muy bonito es una iniciativa que la Misión de Verificación hizo en San José de Oriente, que fue y Son de Paz fue tomar víctimas, victimarios, gente de la derecha, gente de la izquierda, y unirlos en un grupo musical para encontrar un vehículo de reconciliación, que el proyecto funcionó. Interesantísimo, de cómo utilizar esos referentes del vallenato, de la cumbia, de las piloneras, y se encontró un punto en común para dialogar de la reconciliación y la paz en el Cesar. Y lo bonito de esto, ya termino mi charla con esto, es que este trabajo tiene eco, tiene donde ser cultivado y es en tal vez en uno de los segmentos poblacionales el más grande del Cesar, que son los jóvenes y los niños. A mí me impresionó muchísimo la gran participación infantil en el desfile de las piloneras, la cantidad de niños que están en los certámenes infantiles del Festival Vallenato y la profunda iniciativa de jóvenes que no se conocían en un evento que hicimos en la conmemoración de los 5 años del Acuerdo de Paz, de diferentes ONGs, universidades, colegios de estrato 6, colegios populares, universidades privadas, públicas del Cesar, de que existe en los jóvenes y en los niños las personas que van a llevar la necesidad de mucho. Ellos son los custodios, los que van a llevar la salvaguardia y protección del patrimonio, van a reproducir la cultura del patrimonio porque son ellos el vehículo para que suceda eso, pero también la excusa que a través de eso generar esos lazos de dialogar de paz y de reconciliación en el Cesar.
Por último, de esos símbolos de la paz y de la reconciliación, quiero quedarme que se queden con esta imagen. Una imagen que por una gran parte de Valledupar es anónima, sin contenido y sin mensaje alguno. La Revolución en Marcha fue un proyecto político de Alfonso López Pumarejo, y la Revolución en Marcha fue colocar un punto y final a muchos años de una sola dominación política, el periodo conservador de comienzos del siglo XX, y darle una nueva esperanza al país, darle una esperanza en el desarrollo económico, científico, social. Y el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, uno de los grandes artistas del país, dejó este monumento en Valledupar, la Revolución en Marcha, un monumento que realmente merece un montón de protección, no que lo patrimonialicen, pero es un referente cultural, no solamente de Valledupar, sino del país, del contenido, del significado político de la Revolución en Marcha, pero también del valor estético y cultural de este tipo de, que Colombia es un país muy pobre en monumentalidad escultórica y que Valledupar tiene el placer de tener esto. Y es un monumento que permite muchas reflexiones estéticas de lo bonito que es el arte monumental. Y créanme que sí, Valledupar tiene muchísimas esculturas, muchísimas cosas de cuestionable valor estético y cuestionable valor político, pero que entre esas joyas tenemos esta que es única y excepcional en todo el país y que también nos permite pensar sobre el futuro político, la necesidad de la paz y de cambios que merece este país y nuestra comunidad. No sé si los desilusioné, que les contaré aquí una lista larguísima de patrimonios que tiene César. Ahí está la información, con gusto le puedo compartir los inventarios, listados y publicaciones que hay. Lo que me quería salir era del famoso cliché de hablarles de patrimonios, de que en tal parte hay tal cosa. No, porque yo les quería ofrecer a usted otras perspectivas para abordar el patrimonio, para leerlo, entenderlo y darles también un poco que en el Cesar el tema de la cultura y el patrimonio no está acabado. Es más, está por hacer y construir. Bueno, entonces no siendo más, si hay preguntas por parte del público, de los asistentes virtuales, aquí estoy, Maricruz, y pues bueno, agradecerles mucho por haberme escuchado en este momento. Ok, Julián, gracias a ti por compartir con nosotros en este espacio. Bueno, tuvimos un pequeño inconveniente en la sala y es que se escuchaba muy bajito y la diapositiva se veía muy pequeña. Pero bueno, acá tenemos una pregunta en el chat y Laura, te agradecemos si le preguntas a los asistentes en la sala múltiple si tienen preguntas. Más que una pregunta lo veo como un comentario, teniendo en cuenta que mientras haya niños de años, me imagino que de pocos años, tocando acordeón, hay conservación segura de este. ¿Considera usted que la patrimonialización del vallenato fue resultado de una moda, de algún grupo que buscaba protagonismo? No, la patrimonialización del vallenato es un interés, eso no se dice públicamente, no está escrito, solamente se conoce la historia oficial, el documento que se publica, pero el vallenato, comencemos como tu primer comentario. Desde que existe un acordeón en la casa y niños tocando vallenato, el vallenato no se va a acabar. Y de aquí a muchísimos siglos, el vallenato se va a seguir porque es algo cotidiano, y vuelvo a insistir, como que salga el sol todos los días en el Cesar, va a existir el vallenato. Es decir, no se va a acabar. Desde mi punto de vista personal, Julián Osorio, patrimonializar el vallenato fue un problema más que una solución. Fue generar un problema. Y es un problema que ustedes conocen de toda la comercialización del Festival Vallenato y un montón de cosas, que generó todas esas tensiones de que privatizar el vallenato desde la parte del festival y todo lo demás. Y también intentar manejar desde lo político algo que es popular y del pueblo. No es una moda. Es más, la declaratoria del Festival Vallenato, permítame aquí un momento, que aquí tengo anotada la fecha, es algo que ya tiene sus buenos años. Creo que eso es arrancó el proceso en 2009 y en 2013 estuvo el PES, es decir, el PES es el Plan Especial de Salvaguarda, guión seguido, es la ley, es el instrumento de gestión desde el nivel de ley de que tiene este tipo de manifestaciones culturales. Pero sí, el vallenato, la declaratoria del PES y de UNESCO es una intención política.
una intención política desde las élites de Bogotá, no de Valledupar. Cuando me refiero a élites de Bogotá es los que se hacen senadores, presidentes, los que manejan medios de comunicación, prensa, en fin, de tener un símbolo nacional de unidad, uno de múltiples, y un símbolo de unidad nacional, porque le vuelvo a recordar, esta élite estaba muy con amistad con Gabriel García Márquez, y Gabriel García Márquez decía que Cien años de soledad era un vallenato de 500 y punta de páginas. Y pues Cien años de soledad, que se ganó el Nobel, que es uno de los símbolos culturales más reconocidos de Colombia, guión seguido, vallenato, pues aprovechar esas asociaciones y una imposición de las élites de Bogotá. Créeme que hay muchísimas expresiones culturales interesantes en el Caribe colombiano. La cumbia, no una declaratoria de patrimonio, ni un pez, ni nada. Y el impacto de la cumbia a nivel global, no territorial ni nacional, global, es gigantesco. Recuerda que Bart Simpson está bailando la pollera colorada en el bar de Moe. Es el impacto gigantesco que tiene la cumbia. Y no fue patrimonializada porque no tiene esas relaciones políticas, no tiene esas relaciones con el poder como si la tiene el vallenato. El vallenato no es una moda. Hay otros, y en Europa sí son notorios, modas de patrimonialización alrededor de la comida y alrededor de la arquitectura para llevar más turistas. Pero este es un proceso de estudio de cómo política y patrimonio se unen para declarar un elemento cultural de identidad nacional, pero con intención política. Una anécdota, mi director de doctorado hizo una evaluación para UNESCO de esas expresiones musicales en América Latina, la música ranchera, el tango, la cueca en Chile y el vallenato. Te quedó faltando el vallenato. Y todas comparten la misma estructura de declaración y de procesos políticos, el interés de una élite política por declarar una manifestación cultural para darle una identidad al país y que esa identidad que toda la gente le reconozca a ese partido, como fue la ranchera con el PRI, el tango con el, ay Dios mío, se me escapa con el peronismo y la cueca, bueno, se me escapa con el tema MP. Pero sí, tienen un vínculo con lo político. Gracias, Julián. Bueno, teniendo en cuenta que debemos dar inicio a la conferencia del doctor Manuel Salge, en nombre del Banco de la República agradecemos compañía en este encuentro y gracias al doctor Julián Osorio por compartir con nosotros en este espacio. Que tengan una buena tarde.